Hola amigos, les invito a hacer algo. Cierren los ojos, relájense y escuchen lo que les voy a contar. Las personas tenemos una negativa forma de ver la muerte y sobre todo es por la pena de no ver más a su ser querido. Pero la muerte como tal no existe, sino que es un nuevo viaje que emprende el que deja la tierra. Las personas no mueren, sino que se van antes de aquí. Antes de nacer ya tenemos fijado el tiempo que vamos a permanecer aquí, el tiempo que nos dejan para intentar avanzar y progresar. Nuestro paso por la tierra, lo que hagamos de bueno a los demás en ella y lo que construyamos aquí, servirá para nuestro avance espiritual y bienestar al volver de nuevo al mundo de los espíritus. Cuando la persona abandona el cuerpo y vuelve a la luz con los familiares que se fueron antes, observará si las semillas que plantó en la tierra germinan y se sentirá orgullosa de todo lo que hizo en vida. Es duro cuando una persona a la que amas fallece y sabes que en lo que te queda de vida no vas a disfrutar de su compañía. Pero como les digo, la volverán a ver y volverán a estar junto a ella, y puede que la sientan junto a ustedes en algún momento o sueñen con ella. Deben pensar que la vida en la tierra es pasajera, es para un tiempo. Piensen que han venido a trabajar durante unos años y tienen un contrato de duración. Durante ese tiempo podrán estar aquí, pero después habrá que partir. Su paso por la tierra puede ser provechoso o no. Esto dependerá en lo que hayan ocupado su tiempo aquí y si hayan comportado con sus semejantes. Deben pensar en el regalo y el favor que nos hacen al permitirnos vivir esta vida que tenemos hoy, porque es la oportunidad de hacer cosas que no podemos conseguir en el mundo espiritual. Algunos desean abandonar antes de tiempo esta vida, pero mi consejo es que intenten llevarla lo mejor posible, ya que solo dura unos años, y cuando se den cuenta son abuelitos. Muchos se habrán ido antes que ustedes y les están esperando en el más allá. Muchas personas creen que la vida es para disfrutarla, y yo les diría que no busquen solo el disfrute, ya que aquí venimos a trabajar y progresar. La muerte no es como pensamos, es el fin de una etapa para comenzar otra nueva, la cual se espera que debe ser mejor, y todo depende de nuestro paso por la tierra. La persona que basa su vida en estar bien, en no querer avanzar en la vida, buscar pareja, comprarse una casa, sino que solo pretende estar tranquila y en paz, sin complicaciones, en parte no lo hace bien del todo. Es muy respetable, pero deben pensar que en el avance está el progreso, la sabiduría que se adquiere de las vivencias, el amor y el apoyo que puedes ofrecer a las personas que estén junto a ti o a tu cargo. No todo es disfrutar y evadirse de las responsabilidades de la vida. Hay que intentar avanzar y conseguir cosas, construir, que es a lo que me refería antes. La persona que se queda en casa, mantenida por otros, y no quiere saber nada del mundo, ni hacer por dar un paso adelante en su vida, pasa su vida sin haber obrado nada en especial, sin haber plantado esa semillita. No habrá nada a esperar que germine el día que parta de esta vida. Habrá pasado por aquí sin dejar huella de algún tipo, ni para bien ni para mal. Y eso es una pena, porque no habrá aprovechado su tiempo aquí. Para descansar ya tendrá el más allá. Aquí hay que intentar aportar a los demás, ayudar a que el mundo sea mejor, a que el planeta quede en buenas condiciones para los que después vendrán a habitarlo. Cuando ustedes se van de un lugar, si son un poco coherentes y cívicos, dejan el lugar limpio y en condiciones para que otros lo puedan usar. ¿Y por qué no hacemos nosotros esto con nuestro planeta? Gastamos el agua y las existencias como si ya después no fueran a venir más personas a vivir. Y la sequía vendrá, y los que aún estamos aquí lo pasaremos mal, y el planeta nos demostrará lo enfadado que está con nosotros en forma de tornados, terremotos y en la falta de lluvia. Unos vienen y otros se irán. Es así, y será hasta que el mundo sea mundo. Pero hay que pensar no solo en nosotros, sino en los que quedarán,
y en los que volverán a venir, porque muchos no lo creen, pero más adelante volverán a venir. Por eso intenten aprovechar su paso por este mundo, y no hagan mal a los que tienen cerca, y conserven limpia y cuidada su casa, que es la casa de todos. Hagan un uso adecuado del agua y no gasten de más, solo lo primordial, porque nos podemos ver muy mal. Ahora no piensen en la muerte, ni se obsesionen con ella. La persona que deja su cuerpo es porque ya llegó su momento, tuvo su oportunidad y vuelve, y allí esperará a que llegue nuestro momento. La vida son etapas, y hay que saber llevar la nueva etapa sin ver a esa persona. Pero lo que no saben es que en muchas ocasiones está con nosotros, nos cuida y orienta nuestro caminar. El premio de haber hecho una buena vida y haber sido como Dios manda es lo bien que te reciben al dejar el cuerpo, lo orgullosos que están por tu paso por la tierra y las vacaciones que mereces después de haberte esforzado y padecido. Por eso el que no se esfuerza en conseguir su pan, en ayudar a otros, en avanzar en la vida, ¿qué mérito tiene la vida que ha llevado? ¿En qué ha utilizado la oportunidad que le brindaron de encarnar? Mi humilde opinión es que hagan en su vida por progresar dentro de sus posibilidades. Unos tendrán más facilidad que otros, pero al que le cueste avanzar, cada paso que dé, por pequeño que sea, será valorado y bendecido. No se derrumben en su vida, y mucho menos se derrumben por la muerte de un ser querido, y fíjense si su familiar padecía mucho ya en vida, porque tal vez su muerte ha sido un milagro del Señor, que ha hecho que deje de sufrir. Lloren a su familiar, porque es normal, pero repónganse, porque él ya está bien. Ahora siga trabajando usted, y cuando acabe su trabajo aquí, le esperan sus vacaciones junto a los que acabaron antes de trabajar. Espero con estas palabras vean la vida desde otro punto de vista. Disfruten la vida, pero sobre todo la aprovechen, que como les digo, no todo es disfrutar. La gente se piensa que si no has viajado, no has disfrutado la vida, o si no tienes ciertas cosas, eres un perdedor. Puede ser que una persona aproveche más su vida sin haber salido de su pueblo, si la labor que hace allí engrandece su alma. Está en la labor que hagas, no donde la hagas, ni con los lujos que te rodeen. En la humildad está el avance. Los lujos se quedarán aquí cuando partan, y a veces esos lujos traen quebraderos de cabeza, porque habrá otros que los ansíen, y ustedes se preocuparán por seguir conservándolos. Poco le pueden quitar a una persona humilde. Su paz y tranquilidad vale más que todos esos lujos juntos. Deseo les vaya bien y haberles podido aportar un punto de vista diferente de lo que debería ser la vida y la muerte, a mi entender.